Vamos a hablar entonces de toxicología y toxicomanía. Esta sí es una unidad que vamos a desarrollar esta semana. Esta unidad tienen ustedes en la plataforma y me gustaría que indistintamente a lo que hoy voy a mostrarles, a lo que hoy voy a ir relatándoles, que traten por favor de seguir el video y de ir mirando justamente el material que está en la plataforma. Unidad 6, así se denomina, toxicología y toxicomanía. Esta unidad número 6 habla justamente de 7 ítems o 7 puntos, entre ellos el concepto de ambos, de toxicomanía y de toxicología, para después empezar a hablar de las sustancias toxicomanígenas, de la intoxicación por psicofármacos y su derivación oportuna. Vamos a hablar también en esta unidad del alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo como causante de la comisión de delitos, la drogadicción y la criminalidad, la vinculación que hay. Y sobre todo, al último, vamos a citar el tratamiento del drogadicto en lo que concierne en materia penal, lo que es el peritaje y también la ley 1340, que son y sus leyes complementarias. Reitero entonces, iniciamos unidad número 6 hablando de lo que es toxicología. Cuando decimos toxicología, nos referimos a la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Reitero, la toxicología, ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Consiste en el estudio de los efectos nocivos que pueden ejercer algunas sustancias químicas sobre los seres vivos o sobre los seres humanos. Es el estudio de las sustancias, venenos y tóxicos y su comportamiento en el metabolismo. Reitero entonces, la toxicología, ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. ¿Qué diferencia hay con toxicomanía? La toxicomanía es la dependencia. La toxicología es la ciencia que estudia. Entonces decimos, la toxicología forense, la rama de la toxicología que estudia los métodos, o sea, la forma de investigación médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. La toxicología forense estudia las sustancias relacionadas con la comisión de los delitos. La toxicología estudia el tratamiento en cuanto al comportamiento de dichas sustancias en el organismo cuando uno lo ha ingerido, lo ha inhalado, se lo aplicaron, se inyectó o absorbió. Y en base a esto, a las propiedades justamente químicas y físicas de cada uno de estos, las manifestaciones o lo que pueden provocar esas alteraciones. Y la que va a estudiar, reitero entonces, es la toxicología. Un toxicólogo debe considerar el contexto de la investigación partiendo justamente de los síntomas que haya presentado la víctima y cualquier otro tipo de evidencia recolectado en la escena. Un ejemplo, si se encuentra algún rastro o alguna jeringa o alguna cápsula o alguna botella donde había polvo o residuos, esos recipientes tienen que ser estudiados justamente para ir viendo si la víctima o la persona ingirió o le inyectaron esas sustancias. Reitero entonces, el toxicólogo debe considerar el contexto dentro de la investigación, tanto los síntomas como también las evidencias que pueden recolectar en la escena del lugar o en la escena del crimen. La dependencia a sustancias químicas es denominada toxicomanía. La toxicomanía es el estado derivado del uso exagerado de consumo de determinadas sustancias tóxicas, como ser la morfina, la cocaína, heroína y también, ¿por qué no?, el alcohol
el alcohol que es considerado por muchos como una droga modelo. Reitero entonces, la toxicomanía es un estado de uso exagerado de consumo de determinadas sustancias tóxicas. En el segundo punto, cuando hablemos de lo que son las sustancias tóxico-manígenas, hay que entender como tales que son todos aquellos fármacos de uso médico o no capaces de provocar una adicción o farmacodependencia. Y entre este tipo de sustancias tóxico-manígenas, vamos a iniciar hablando de lo que es la droga. ¿Qué se entiende por droga? Este término de droga, me gustaría que atiendan y que coloquen un resaltador, porque este slide o este punto donde dice droga, cualquier sustancia química capaz de modificar el funcionamiento de un ser vivo, aparece en el examen, aparece dentro de lo que es justamente la identificación. No recuerdo si es tan falso y verdadero o selección múltiple, pero anoten, reitero, droga, cualquier sustancia química capaz de modificar el funcionamiento de un ser vivo. También anoten lo que es toxicología y toxicomanía. La toxicología, la ciencia que estudia los tóxicos, y la toxicomanía, la dependencia a ciertas drogas. Se clasifican, cuando hablamos justamente de las sustancias toxicomanígenas, se clasifican en drogas estimulantes. Drogas estimulantes caracterizadas por la determinación de euforia, estimulan, dan alegría, justamente, o sobrevaloración al consumidor. Las drogas depresoras son aquellas que causan un efecto liberador de la subcorteza por acción justamente inhibidora sobre los centros corticales. Reitero, depresoras cuyo efecto liberador de la subcorteza por acción inhibidora sobre sus centros corticales. Las drogas alucinógenas, como son por ejemplo la LSD, cuyo efecto distorsionante de la percepción espacial ha determinado miles de muertes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque sus consumidores muchas veces piensan que están en la cornisa de un edificio y ellas piensan que están o en las nubes o algo y pierden la noción del espacio y del tiempo y saltan, se tiran. Por ello, justamente, este tipo de drogas, las alucinógenas, son las que causan mayor muerte a nivel mundial. Hablamos también, como cité anteriormente, de una droga especial, de una droga que se encuentra al alcance de todos, por más que exista una restricción de supuestamente vender a partir de cierta edad, como es el alcohol. El alcohol, existe una legislación a nivel del Ministerio de Salud, como también a nivel de los municipios, donde se prohíbe la venta de alcohol a menores de edad, principalmente a menores de 20 años, dice. ¿Por qué? Porque el alcohol es considerado también ya como una droga. ¿Por qué? Por justamente la forma o los efectos que causan al consumidor. El alcohol se diferencia de otras sustancias de consumo legal, como es también el tabaco o el café, por la capacidad que tiene en afectar la personalidad y la conciencia del consumidor. Por ello es justamente que es considerado también como una droga. La clasificación: depresoras, estimulantes y alucinógenas. Entre las depresoras, el alcohol, los ansiolíticos, los hipnóticos. Entre los estimulantes mayores y menores, entre estimulantes mayores, anfetaminas, cocaínas. Estimulantes menores, nicotina y cafeína. Alucinógenos, ahí aparece la LSD o también el floripón o algún derivado
del cannabis o la marihuana. La droga produce justamente un efecto en el organismo que es una dependencia. La estimulación o depresión del sistema nervioso central y el cambio de conducta. Las características de una persona que ingiere o consume droga, primero, es que no acepta que es adicto. La persona que consume alcohol o que consume que fuma marihuana o que consume algún tipo de droga, lo primero es que él no acepta que es enfermo o que es adicto. No reconoce que necesita ayuda. Es muy individualista y egocéntrico. Es un ser desconfiado. En algunos casos se siente rechazado y perseguido. Muestra mucha ansiedad y nerviosismo. Algunas drogas, en especial justamente el cannabis, los efectos que causan en las personas o en los consumidores son los ojos enrojecidos y la falta de expresión en el rostro. ¿Qué quiere decir? El consumidor, uno no sabe si está triste, está alegre, porque tiene una cara siempre de, no sé si es lunes, si es martes, qué pasa. Son algunas de las características justamente de las personas que consumen droga. El tercer punto habla de intoxicación por psicofármacos. Y en ella vamos a mencionar los ansiolíticos, los antidepresivos, los antipsicóticos y estabilizadores de ánimo. La intoxicación por algún medicamento o psicofármaco es un motivo frecuente para consultar en los hospitales o en los centros de atención, en los centros de toxicología y servicios de urgencia. Normalmente suelen ser por ingestas accidentales, en donde los adultos dejan al alcance de las criaturas medicamentos, y estos medicamentos, al ser consumidos por criaturas, pueden causar una intoxicación. Pero también, en algunas ocasiones, suelen ser sobredosis de manera intencional causada por adultos que de alguna u otra forma intentaron quitarse la vida. O también cuando este tipo de medicamentos tiene una contraindicación y dice de no consumir o ingerir alcohol al mismo tiempo, o consumen 2 o 3 medicamentos fuertes que causan estas reacciones. Reitero, la intoxicación por psicofármacos es un motivo frecuente de consulta y asistencia en los hospitales. Su ayuda o su asistencia en tiempo oportuno con las maniobras básicas son elementales. El tratamiento del intoxicado debe ser reportado de inmediato. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser suministrados de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Una persona, al tener en su casa un intoxicado, no tiene que tratar de utilizar un antídoto que ha sido recomendado para otra persona. ¿Por qué? Porque uno puede ser alérgico y puede aumentar el riesgo o las complicaciones si es que se le aplica esto. Por eso es recomendable asistir o llevar inmediatamente a un centro asistencial. No tratar de utilizar los primeros auxilios y hacerlo uno mismo. Reitero, las maniobras básicas de soporte vital son el pilar para el tratamiento del intoxicado. Y las acciones para tratar de disminuir pueden ayudar, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, lo recomendable es enviar en un hospital, enviar en un centro de asistencia o de intoxicación. Los ansiolíticos son fármacos de acción depresora sobre el sistema nervioso central destinados a disminuir o eliminar los síntomas de ansiedad. Reitero, cuando hablamos de ansiolíticos, atiendan por favor, slide número 25. Si pueden colocar un resaltador o marcar en su agenda en la parte de ojo para estudiar ansiolítico cuando habla de ansiedad
son medicamentos o fármacos que se usan justamente, ¿verdad?, para disminuir o eliminar la ansiedad. Marquen este porque este concepto sale también en el examen. Reitero entonces, los ansiolíticos son medicamentos utilizados para disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad. Los antidepresivos, asimismo también, como su nombre lo dice, son medicamentos o fármacos utilizados para disminuir, ¿verdad?, aquellos problemas de autodepresión o de depresión en donde se disminuye la autoestima, la inhibición o la fatiga o retardo. Asimismo, los antipsicóticos son fármacos que se utilizan en tratamientos que atacan justamente a la psicosis. La psicosis es la pérdida del contacto con la realidad, en la cual aparecen ideas delirantes o alucinantes. Entonces las personas que tienen este tipo de dolencias, este tipo de ver, deben de ser tratados justamente con antipsicóticos, fármacos clínicos destinados justamente para este tipo de dolencias o psicosis. Y por último, entre los fármacos, los estabilizadores de ánimos. Aquellos fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de episodios maníacos, depresivos o mixtos. Cuando mencionamos en el material, cuando hablamos a nivel de grupo, a nivel de colegas, cuando hablamos con otros, hacemos mención a lo que es el alcoholismo. Alcoholismo, así como ven en el dibujo o en la imagen de fondo, donde una persona está atada, sujetada al consumo de bebidas alcohólicas. Es dependiente de eso. Y el que no consume, el que deja, tiene sus síntomas justamente de abstinencia, que en muchos casos pueden ser violentos. El alcoholismo es una enfermedad crónica y generalmente progresiva, causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas. Este concepto también es un tema de examen. Reitero, alcoholismo, enfermedad crónica y generalmente progresiva, causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas. Marquen, van a fijarse que en el material incluso les había enviado, está subrayado una parte, de manera que puedan o resaltar o agregar algo más con sus palabras. Pero cuando nos referimos justamente a esta dolencia o a esta enfermedad, decimos enfermedad crónica causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas. El consumo del alcohol conlleva una pesada carga social y económica para la sociedad y para la familia en sí. El alcohol es una droga que actúa sobre el depresor del sistema nervioso, es decir, sedante, en el sentido de que deprime los sentidos del control, reduce las inhibiciones y altera, en algunos casos, la coordinación del habla, de los músculos, en algunos casos causa sueño o incluso a la coma. ¿Por qué? Hay personas que beben demasiado y al consumir demasiada cantidad de alcohol tienen o llegan hasta el coma. Reitero entonces, en cada uno de los pacientes, cada una de las personas es diferente, pero normalmente empieza, reitero, por la falta de coordinación en el habla, o sea, se le traba la famosa lengua, hablan mal, no saben qué decir, caminan mal, gesticulan mal, endurecimiento de los músculos de la boca y del resto del cuerpo, les causan sueño y en algunos casos incluso llegan hasta el coma. Reitero entonces, el alcohol como tal es una droga y produce una dependencia física y química.
La dependencia del alcohol tiene como característica la tolerancia de sus efectos y los síntomas de abstinencia cuando se deja de consumir. Características que desaparecen cuando el afectado vuelve a tomar por lo menos una copa. Reitero entonces, la dependencia del alcohol tiene una de las características que es justamente la tolerancia a sus efectos y la abstinencia o los síntomas de la misma. En referencia a lo que hace al alcoholismo, podemos decir que algunos de los síntomas de la abstinencia o de la persona que deja de consumir por un cierto tiempo, comienza con los dolores de cabeza. Cuando el alcohólico deja de tomar por 8 o 15 días, empieza a tener dolor de cabeza, ansiedad en el sentido que no sabe qué hacer, quiere irse, dibujar, quiere escribir, quiere hacer algo, está desesperado, no puede conciliar el sueño, empieza a tener temblores en las manos, delirio, piensa de cosas, se imagina cosas. En el cuarto él ve de repente imágenes de seres queridos que han fallecido o santos, o tal vez piensa que alguien le está hablando, puede llegar a tener inclusive convulsiones. Reitero, son algunos de los síntomas de la abstinencia. Abstinencia significa dejar de consumir. Ese momento es justamente causado y van a tener estos síntomas. Reitero, desde dolor de cabeza hasta inclusive convulsiones. Algunos de ellos o una combinación de estos van a aparecer justamente en las personas alcohólicas y que dejan de consumir. Asimismo tenemos las causas y consecuencias. Entre las causas del alcoholismo se puede hablar de la herencia. Herencia en el sentido de que cuando uno es pequeño, cuando uno es chico, normalmente si es que ve que su papá y su mamá constantemente consumen alcohol, ellos van a tener la idea que es algo normal, que el alcoholismo es algo normal, y entonces el día de mañana, cuando ellos sean adultos, van a hacer lo propio. A eso hace referencia la herencia, no que uno va a heredar monetariamente esto, sino que hace mención al ejemplo que pueden tener los menores cuando sus propios familiares consumen todos los días y entonces ellos verán como algo normal. La enfermedad mental o de otro género hace mención de que aquellas personas que padecen estas enfermedades, además de ser alcohólicos, pueden sufrir consecuencias mucho más graves. ¿Por qué? Porque va a ir deteriorando justamente de una manera más avanzada justamente su enfermedad, el consumo del alcohol. El deseo de huir. Hay personas que dicen que consumen alcohol o que se emborrachan porque quieren huir de sus problemas, porque quieren huir del problema que tienen. Dicen, no tengo plata, entonces piensa que tomando o bebiendo uno va a olvidarse de sus problemas, va a olvidarse que tiene que pagar la cuota de la facultad, va a olvidarse que tiene que cumplir con una obligación. Entonces, o también cuando alguna persona, por ejemplo, pierde su empleo, para olvidarse de ese problema, o que su novia o su novio le dejó, toma el alcohol. Entonces, esa es una de las características, el deseo de huir. Personas que intentan refugiarse en el alcohol y de esta manera olvidar sus penas o problemas. Con esto también tenemos lo denominado aspiraciones de la felicidad. Esto quiere decir personas que están cansadas de la vida que llevan y acuden al alcohol para intentar cambiar dichas circunstancias. El que es pobre y toma para tratar de olvidarse que es pobre, y en ese momento por lo menos él se siente feliz. ¿Por qué? Porque piensa que en ese momento él es igual que los demás. ¿Por qué? Porque dice, si yo tomo y me emborracho, un rico también puede tomar y emborracharse. Aspiraciones de felicidad, quiere ser feliz, entonces en ese momento él cambia por lo menos el rol. Y uno de los pasos, o una de las formas también de convertirse en alcohólico, es justamente por el hecho de ser un bebedor habitual a convertirse en un alcohólico. ¿Esto qué quiere decir? Que de consumir
cada 2 días o cada vez que hay un cumpleaños, de tanto que es de seguido, entonces ya se convierte en alcohólico. Un ejemplo, el delegado de la turma X, por llamarle de una turma, de la turma X, es su cumpleaños hoy 7 de septiembre y le invita a toda la turma en su casa a celebrar consumiendo alcohol. Van todos y consumen alcohol. Pasado mañana es el cumpleaños del vicedelegado. Lo mismo ocurre, se van todos, toman de vuelta. 2 días después es el cumpleaños del tesorero del curso. Se van de vuelta y consumen alcohol. Lo que sí que todos los días hay un motivo para celebrar, todos los días se consume alcohol, entonces de ser algo habitual o algo periódico se pasa a ser alcohólico. ¿Por qué? Porque ya se consume el alcohol todos los días. Reitero, entonces, de ser bebedor habitual se pasa a ser alcohólico. El alcohol se convirtió en una moda. ¿Por qué? Porque hoy en día, si es que no hay una bebida alcohólica, si es que no hay alcohol en un encuentro, en un cumpleaños, en una reunión, es aburrido. ¿Qué quiere decir? Ustedes invitan a reunión del curso para hablar un tema importante y tiene que haber por lo menos un par de cerveza o de repente un cóctel o alguna cuestión. Porque si hacen una reunión y solamente hay jugo o agua, los amigos o compañeros, qué aburrido. Se hace un cumpleaños y si en el cumpleaños no hay bebida alcohólica, lo toman también como que es un cumpleaños aburrido. Reitero entonces, el alcohol se convirtió en una moda. ¿Qué quiere decir? Que en todos los encuentros familiares o de amigos tiene que desembocar en el consumo de bebidas alcohólicas y se ve como algo normal. Es por ello que cuando se dice, bueno, cada uno va llevando un par de cerveza y va colaborando de esa forma. Reitero, el alcoholismo se inicia de esa forma con el consumo habitual para convertirse más adelante en un alcohólico. Las consecuencias del consumo del alcohol pueden variar justamente, depende de los factores que vayamos a hablar en cada uno de estos. Uno puede ingerir en menor o mayor cantidad y de acuerdo a eso, ver qué efectos provocan en cada uno. En algunos casos se pueden llegar a cometer delitos y en otros no. Delitos que pueden ir desde la agresión física, el famoso cuando uno está borracho, quiere llegar a violentar con otros, a pelearse con otra persona. O una persona que consume alcohol sale porque se cree que es Ayrton Senna y conduce de manera mucho más rápido y puede causar un accidente. Es por ello que se dice y se tiene en cuenta que el consumo de bebida alcohólica muchas veces va relacionado con la criminalidad o con la realización de algunos hechos delictivos. La criminalidad directa, es decir, cuando existe una conexión directa entre lo que es el consumo del alcohol y el delito, nos referimos justamente a las lesiones en días festivos o fines de semana. Podrán ver entre las estadísticas que en Navidad, Año Nuevo o también los días viernes, sábado y domingo es mayor la cantidad de personas que sufren agresiones porque se pelean o porque tienen accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque son los días que se consume en mayor cantidad el alcohol. Es por ello que se habla de una criminalidad directa relacionada justamente al consumo o a la ingesta de alcohol. Se dice criminalidad indirecta porque se habla de un nexo o de un vínculo que puede haber entre esto, entre el consumo y en la comisión del delito. Entre esto puede haber tenido en cuenta algún maltrato o algún daño entre algún miembro o peleas dentro de la familia misma. Y se habla la tercera esfera, justamente, que hace mención a la criminalidad por degeneración hereditaria, la relación de la influencia hereditaria que pueden traer tanto los padres
como madres alcohólicos en sus hijos. Reitero, entonces, criminalidad directa, indirecta y hereditaria. ¿Cuáles son las medidas apropiadas para tomar o medidas para erradicación a esto? Primero, antes que nada, uno tiene que determinarse y decir que es enfermo y que necesita ayuda. Para salir de este problema, para salir de esta enfermedad que es el alcoholismo, uno tiene que pedir ayuda. Es difícil cuando el enfermo, cuando el alcohólico no reconoce esto, y entonces detrás de una persona enferma, detrás de un alcohólico, hay una familia, detrás de esta familia hay una sociedad, porque esta adicción también acarrea múltiples problemas para la sociedad. Reitero entonces, la prevención del alcoholismo hay que tratar de iniciar, de ser posible, a temprana edad. Educar a los jóvenes a no consumir bebida alcohólica desde muy temprano. Tratar de que los jóvenes y niños no consuman alcohol, que lleguen a consumirlo después de que tengan la mayoría de edad. No invitar o incitar a los niños a darles que tomen bebida alcohólica, porque esto sería inducir justamente a que sean alcohólicos el día de mañana. La recomendación es no beber nada de bebida alcohólica antes de llegar a la mayoría de edad. Y reitero, para poder salir de lo que es el alcoholismo o esa enfermedad, primero, antes que nada, hay que reconocer de que uno tiene esa dolencia o de que uno tiene ese problema. El alcohólico tiene que reconocer y pedir ayuda. Para fomentar la abstención alcohólica, es fundamental la actitud de todos los miembros de la familia, desde el más menor hasta el último. Así los padres que no quieran que sus hijos consuman bebida alcohólica o sean alcohólicos, ellos deben de dar el ejemplo. El alcoholismo es uno de los factores justamente causantes de la comisión de delitos. ¿En qué sentido? El alcoholismo es una de las causas de la criminalidad porque va a hablar justamente de que provoca que el individuo se convierta en el sentido que puede, como dijimos, actuar manejando, porque algunos al tomar se creen que son los mejores conductores, o también hay muchas personas que consumen alcohol y no quieren entregar la llave, no quieren dar justamente para que otros manejen, y ellos pueden cometer delitos. Este tipo de delitos suelen ser de manera habitual. Primero, la violencia. El alcohólico suele ser violento en su casa, con su pareja, con sus hijos. Puede alterarse fácilmente. El estado de ánimo puede cambiar de una persona que de repente es dócil, es común, normal. Al consumir alcohol se convierte en otra. Así también, cuando están bajo los efectos del alcohol, se cometen algunos delitos. Delitos que pueden ser, como dijimos, de manera imprudente o no, contra personas, como también pueden ser aquellos delitos contra la integridad física, lesiones e inclusive homicidios. También agresiones sexuales. Muchas veces se libera un subconsciente de la persona y quieren violentar o agredir sexualmente o a sus familiares o también a extraños. En algunos casos, inclusive agredir físicamente o desobedecer a autoridades. Habrán escuchado, habrán visto, cuando una persona está borracha, lo primero que hace es ver a un policía y le desafía. O de repente no quiere reconocer la autoridad que tiene esa agente policial y no lo respeta. Reitero entonces, el alcohol es uno de los elementos relacionados a la criminalidad. En conclusión, podemos decir que el alcohol y el comportamiento agresivo o malo es un fenómeno complejo en cuanto intervienen los fármacos y también problemas psicológicos y sociales. Hay gente que se traga muchos problemas y que solamente cuando consume o toma libera esa personalidad que tiene. Y hay algunos que mezclan
medicamentos con alcohol, y eso acarrea también dificultades. Dijimos que la droga es una sustancia que se consume e inhibe o produce algún tipo de adicción. Y cuando hablamos de drogadicción, nos referimos justamente a la adicción que se tiene a las drogas. Las drogas se supone que es, o la drogadicción, el consumo recurrente, abusivo y autodestructivo de sustancias, de efectos estimulantes, narcóticos o alucinógenos, con graves consecuencias para la salud física y mental del individuo. Reitero entonces, la drogadicción es el consumo o el abuso recurrente y abusivo de las drogas o las sustancias de efectos estimulantes. Reitero, esto produce entonces consecuencias para la salud física y también mental. La drogadicción, también llamado drogadependencia o farmacodependencia, es una enfermedad caracterizada por una fuerte relación de dependencia hacia sustancias adictivas. Reitero entonces, acuérdense de estos sinónimos o sinonimia, como también lo teníamos en otra unidad, cuando hablamos de drogadicción. ¿Por qué digo esto? Porque este puede salir en el examen cuando diga, la drogadicción es también conocida o es también llamada como drogodependencia o farmacodependencia. Y ahí ustedes tendrán que colocar falso o verdadero. Reitero entonces, la drogadicción, llamada también drogodependencia o farmacodependencia. Estas sustancias, estas drogas, pueden ser tanto ilegales como legales. Ilegales aquellas prohibidas en su ingreso al país, como ser la cocaína, el éxtasis y todo aquello, y las legales aquellas que son vendidas bajo receta, medicamentos que son utilizados, son drogas también, pero vendidas bajo recetas. Reitero entonces, los efectos de la droga varían de acuerdo justamente a la composición química y la cantidad de consumo. Cuando hablamos de criminalidad, hacemos referencia a los delitos relacionados con el consumo o la ingesta de drogas, en su mayoría no violentas. Normalmente los que consumen droga prácticamente están deambulando, y eventualmente hay alguna minoría que sí producen algunos delitos, como ser robos menores o robos bagatelarios, o de que están dentro de la sociedad. El tratamiento para este tipo de personas o adictos, de acuerdo a la ley, habla primero en la ley 1340 del año 88, que la persona, para poder traer sustancias o medicamentos o drogas, tiene que inscribirse en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar. Dice, el artículo 2 hace mención que la persona física o jurídica que habitual o ocasionalmente comercialice, venda o suministre o transporte algún tipo de droga, reitero, esas que son reconocidas, no que digan, no, yo me voy a inscribir para poder traer cocaína. La cocaína propiamente dicho está prohibido, sino que de repente si me hablan de anfetamina o alguna otra droga que son de usos fármacos o utilizados dentro de la industria farmacológica, ese tipo de medicamentos hay que inscribirse. No se puede traer tampoco por traer, reitero, según el artículo 2. Solamente las personas anotadas o inscritas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, podrán ser registradas en la DINAR. La DINAR es la Dirección Nacional de Narcóticos, donde se va a registrar justamente las personas que van a trabajar con este tipo de medicamentos o drogas. Atiendan este artículo 4. De vuelta al artículo 4, en este caso no de la Constitución del Paraguay, sino que de la ley que acabamos de mencionar,
la ley número 1340/88. Anoten, por favor, artículo 4. Las personas autorizadas para emitir, o sea, deberán emitir, o sea, anotar un informe de manera mensual detallada de sus operaciones a la DINAR. ¿Esto qué quiere decir? Si compraron 500 kilos de una droga determinada para elaborar un medicamento, ellos tienen que emitir un informe que han comercializado de esta forma, comprado estos fármacos y de vuelta suministrados. Tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, recibirán una multa que equivale justamente a tantos jornales de acuerdo a lo establecido en este artículo. Reitero, anoten este artículo 4 para leer y para no confundirse con el artículo 4 de la Constitución, artículo 4 de la ley 1340 del año 88. No es artículo 4 de la Constitución, por favor, no se confundan. Asimismo, también hace mención en el artículo 28 que el juez que va a entender de las personas que son farmacodependientes o drogadictos tienen que recibir una asistencia médica y va a disponer dónde va a ser internada y dónde va a seguir el tratamiento. Esas personas infractoras y ellos, si es que son dependientes, también recibirán un carnet donde dirán que pueden consumir y tener consigo o portar hasta cierta cantidad de droga. En el caso que sean dependientes de marihuana, se los habilitará hasta 10 gramos para su consumo personal. Pero para hacer eso tienen que estar inscritos también en la DINAR. Reitero entonces, artículo 28 habla que el juez en primera instancia en lo civil y comercial va a ser el encargado de atender justamente los fármacos dependientes y recibirá una asistencia médica. Estos fármacos dependientes. Asimismo, habla el artículo 29 y demás artículos de la ley. Esto es, a grandes rasgos, lo que es la unidad número 6, que habla de toxicología y toxicomanía. Reitero, atender toxicología, ciencia encargada de las sustancias o tóxicos. Y la dependencia de esto, o la toxicomanía, la dependencia de estos ciertos tóxicos es denominado toxicomanía. Dos conceptos que quiero que anoten: toxicología, toxicomanía, y el tercero que ya les dije, que eran drogas. Por favor, anoten, porque esos puntos son temas que aparecen en el examen parcial. Bueno, antes de continuar, antes de seguir, quiero preguntarles a ustedes, son las 18:10, si es que quieren tener un intervalo o un break para dejar por 10 minutos un receso de manera que puedan tomar agua, moverse. ¿Les parece bien? Entonces volvemos en 10 minutos. Un intervalo. Volvemos en 10 minutos. No se vayan todavía, por favor. En 10 minutos volvemos. 18